Dale. Bueno, ¿ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Buenísimo. Bueno, ahí conéctense con audio si tienen, si tienen ganas, si no, no, pero la idea es que no nos quedamos todos dormidos arriba de los teclados. Vamos a charlar de estenosis aórtica, algunos sabrán más y otros menos de estenosis aórtica. La idea, por lo menos mi idea, es que entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de estenosis aórtica. Como ustedes saben, hay guías y recomendaciones para todos con distintos puntos de corte. Es muy importante, sobre todo para los residentes más jóvenes, entender y saber que las guías son guías, pero no necesariamente nos tenemos que atar a los números que dicen las guías, porque esto se modifican cada tanto tiempo y hoy en día las guías americanas no coinciden con las europeas, las guías europeas no coinciden con las británicas, y bueno, los puntos de corte dependen fundamentalmente de algunos trabajos, y obviamente las distintas sociedades van tomando trabajos que se hacen localmente que consideran más representativos, pero lo que no cambia es la base, el sustento de en comprender la hemodinamia, la evolución, la clínica, ¿sí?, de las distintas patologías, en este caso las valvulopatías. Bueno, arranquemos. La definición de estenosis aórtica ustedes la conocen, es la obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta que está generado por un engrosamiento y rigidez de la válvula. Eso puede ser secundario a diferentes mecanismos. El más importante es el mecanismo esclerodegenerativo, que tiene una base que es inflamatoria y mucho menos frecuentemente puede ser por malformaciones congénitas. La válvula aórtica normal tiene un área que es de alrededor de 3 a 4 centímetros cuadrados. ¿Sí? Obviamente que eso ajustado a la superficie corporal de cada paciente, no siempre es el mismo área, pero entre 3 y 4 centímetros cuadrados es lo que tiene una válvula aórtica normal. Y esto es muy interesante. En circunstancias normales, el gradiente de presión, o sea, la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, es entre 1 y 3 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es muy, muy poquito el gradiente. Y eso es suficiente, ¿sí?, para que la sangre sea expulsada del ventrículo hacia la arteria aorta. Y esto hay algunas cosas que vamos a ir charlando, sobre todo para los residentes que arrancan. Esto es muy importante, lo que se conoce como gradiente instantáneo. O sea, hay un momento en la sístole, ¿sí?, donde la presión del ventrículo izquierdo supera la presión aórtica, pero es en un momento, ¿sí?, no es ni siquiera en toda la sístole. Después vamos a ver algunos gráficos para verlo. Pero bueno, lo interesante es... Perdón. Lo interesante es ver cómo con tan pequeña diferencia de presión se genera el flujo transvalvular aórtico. Con respecto al examen físico, esto no voy a ahondar, ustedes seguramente saben más que yo de examen físico de estenosis aórtica, ¿sí? Pero lo que vamos a encontrar, si hay una estenosis aórtica, obviamente lo que tenemos es un aumento de la impedancia al vaciado del ventrículo izquierdo, con lo cual la sangre que pasa con dificultad, por lo tanto lo que vamos a tener fundamentalmente en el pulso, ¿sí?, es una reducción de la amplitud y un ascenso y descenso gradual, ¿sí? Eso se llama pulso parvus et tardus, ¿sí? Es un pulso que es de poca amplitud y que tarda en ascender. Y con respecto a la auscultación, ustedes ya saben que hay un soplo sistólico que es intenso habitualmente, de tipo romboidal, sobre el borde parasternal izquierdo, que irradia hacia el cuello, también puede irradiar hacia el ápex, y característicamente, si la estenosis aórtica es severa, hay un segundo ruido que está disminuido, ¿sí?, e inclusive puede haber desdoblamiento paradójico por retardo del componente A2, ¿sí? Y otra cosa que también sabemos es que cuanto más se acerque el soplo hacia el segundo ruido, más severidad va a tener la estenosis aórtica. Y el electrocardiograma
simplemente da una sobrecarga, ¿sí? Por hipertrofia ventricular izquierda, obviamente cuando hay hipertrofia ventricular izquierda secundaria a la estenosis. Pero vamos a lo que me parece que es lo más interesante, ¿sí? Esta es una enfermedad que, como dijimos, la causa más frecuente es esclerodegenerativa. O sea que esta enfermedad va a instalarse en algún momento, va a empezar a avanzar y hasta que la estenosis aórtica no sea severa va a ser totalmente asintomática. ¿Sí? No sé si ustedes ven acá la flechita, pero el paciente va a tener una estenosis aórtica que va a ser progresiva durante muchos años, ¿sí? Hasta que en un momento van a aparecer los síntomas. Cuando aparecen los síntomas, la estenosis aórtica habitualmente es severa y fíjense cuál es la sobrevida del paciente, ¿sí? O sea, una vez que aparecen los síntomas, esta enfermedad tiene mal pronóstico. Y este es un gráfico muy clásico, ¿sí? Que desde que yo era residente ya lo decíamos. Y esta es la típica tríada de la sintomatología de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica se caracteriza por angina de pecho, síncope e insuficiencia cardíaca, habitualmente manifestada por disnea. Cuando el paciente comienza... ¿Alguien dijo algo? Cuando el paciente comienza con disnea, ¿sí? La supervivencia media es de 2 años. O sea, tiene muy mal pronóstico el paciente cuando empieza con disnea. Cuando el paciente se manifiesta con síncope, ¿sí? La supervivencia media es de 4 años. Y cuando el paciente tiene angina de pecho, la supervivencia media es de 6 años. O sea, cuando un paciente con estenosis aórtica empieza a tener síntomas, el pronóstico es malo. ¿Sí? Por lo tanto, obviamente hay que intervenir al paciente cuando empieza a tener síntomas, como vamos a ver más adelante. Algunas comentarios para agregar es que 50% de los pacientes que tienen estenosis aórtica severa tienen también enfermedad coronaria, ¿sí? De distinta magnitud. Por lo tanto, la angina de pecho puede ser también secundaria a enfermedad coronaria y probablemente eso representa que tiene mejor pronóstico la angina de pecho que los otros síntomas que pueden aparecer. Entonces, evidentemente, como dijimos, cuando el paciente empieza con síntomas, hay que tratarlo, ¿sí? Cuando hablamos de tratarlo, hablamos de reemplazo valvular aórtico. Clásicamente, hoy también contamos con un reemplazo valvular aórtico percutáneo, que es el TAVI, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa. Cuando el paciente, vamos a el reemplazo valvular aórtico estando asintomático, sería la línea de puntos amarilla, ¿sí? El pronóstico es muy bueno. Cuando el paciente va al reemplazo valvular aórtico sintomático, ¿sí? La sobrevida es prácticamente la misma. O sea que cuando se reemplaza la válvula aórtica, a los pacientes les va muy bien. Cuando el paciente no se reemplaza la válvula aórtica, ¿sí? En el caso de los asintomáticos, no les va tan mal, pero fíjense que claramente se empiezan a separar las curvas. Y en el caso de los sintomáticos, es la misma curva que veíamos antes. Cuando el paciente tiene síntomas, rápidamente aumenta la mortalidad, ¿sí? Entonces, queda claro que el tratamiento de la estenosis aórtica severa es el reemplazo valvular aórtico. Y un poco la clave de los que nos dedicamos a hacer diagnóstico es justamente identificar a la población de pacientes que se van a beneficiar, ¿sí? Del reemplazo valvular aórtico. Bueno, esto en realidad, como la clase está pensada sobre todo para ecocardiografistas, es los conceptos básicos que deberíamos plantearnos cuando vamos a evaluar una valvulopatía. Pero dejé la diapo, no la saqué, porque por lo menos me gustaría que escuchen cuáles son los principios físicos que nosotros valoramos a la hora de estudiar las valvulopatías, ¿sí? Y son todas cosas de física que seguramente, bueno, probablemente les parezcan un poco aburridas, pero las tenemos que conocer. La ley de la continuidad de la masa, que con muchos de ustedes lo hemos charlado muchas veces, la ley de continuidad de la energía, ¿sí? El teorema de Bernoulli, gradiente de presión, vela contracta, cuál es el concepto de recupero de flujo, ¿sí? Y cuál es el concepto de área anatómica y área efectiva. No vamos a ahondar en todos estos conceptos, pero en algunos sí, porque son fundamentales para entender qué pasa en una estenosis aórtica. Bueno, la ley de continuidad de la masa, ¿sí? Lo que dice es que
la masa se mantiene, o sea, la masa de sangre circulante se mantiene constante, ¿sí?, a lo largo de toda la economía. Y para que se pueda mantener constante en toda la economía, insisto, la masa circulante, si la continuidad de la masa, si la sangre circula por un área seccional. ¿Ustedes ven la flechita? Porque yo estoy acá señalando, si no, no van a entender. Lo ven, perfecto. Entonces, si la sangre circula por esta área, ¿sí?, circula a esta velocidad. Hay una relación entre el área y la velocidad. Si ingresa a un área mayor, ¿sí?, reduce la velocidad para mantener la masa circulante constante, ¿sí? Y si a su vez reingresa a un área menor, que sería el caso que estamos estudiando, ¿no?, una estenosis, se pasa de un área mayor a un área menor, hay un gran aumento de la velocidad para mantener la masa, ¿sí?, de manera continua, la misma cantidad de masa en cualquier segmento de la economía. ¿Está? Eso es lo que vamos a usar con el ecodoppler para hacer el diagnóstico de estenosis aórtica. Y es interesante, no es interesante, es fundamental entenderlo, porque muchos errores diagnósticos parten de desconocer estos principios físicos, ¿sí? Entonces, para repasar lo más importante, hay una relación, ¿sí?, que es inversamente proporcional entre área y velocidad. Si aumenta el área, disminuye la velocidad, ¿sí?, y si se reduce el área, aumenta la velocidad. Y eso nos sirve también, si hay una relación entre área y velocidad, para poder calcular cuál es el volumen que está pasando por determinada área. ¿Sí? Con la mayoría de ustedes lo hemos visto en pacientes, pero lo repasamos, ¿sí?, haciendo un eco. Esto es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí?, que lo medimos, como vamos a ver, de la inserción de una de las valvas aórticas hasta la otra inserción, ¿sí? En este caso, si se fijan, este paciente tenía un diámetro del tracto de salida de 2,15 centímetros, ¿sí? Nosotros sabemos que el cálculo del área se basa en una fórmula que es pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo medí un diámetro de 2,15, lo divido por la mitad, ¿sí? La mitad es 1.075, y pi por 1.075 al cuadrado me va a dar el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Está? Y después voy con el Doppler pulsado a medir en este mismo lugar, ¿sí?, pero es de otra vista que se llama, bueno, vista del tracto de salida, cuál es la integral de las velocidades en el tiempo, ¿sí?, del flujo que salió por el tracto de salida. El flujo, no la velocidad máxima, ¿sí?, que este es el glóbulo rojo que ganó la carrera, pero yo tengo que saber todos los glóbulos rojos que salieron por acá. Todos esos glóbulos rojos que salieron por acá, cuando hago esto que se llama planimetría, ¿sí?, lo que me da es un perímetro. Me da un perímetro que se mide en centímetros. Entonces, la integral de la velocidad del tiempo del tracto de salida es 16.7 centímetros. Entonces, todo lo que dijimos, ¿no? Para calcular el volumen sistólico del tracto de salida, tengo que conocer el área y tengo que conocer el BTI del tracto de salida. El área es pi por radio al cuadrado y el BTI es 17 centímetros. Cuando haga toda la cuenta, ¿sí?, esto es pi por radio al cuadrado, o sea que esto me va a dar en centímetro cuadrado. Y se va a multiplicar por estos 17 centímetros, ¿sí?, que en definitiva que me va a dar centímetro cúbico, o sea, un volumen. ¿Sí? A partir de la velocidad y el área puedo calcular qué volumen pasó por acá. Y en este caso, en este paciente, era 64 centímetros cúbicos. Como tenía 90 latidos por minuto de velocidad máxima, de frecuencia cardíaca, perdón, nos permite estimar un volumen cardíaco de 5.760 mililitros minuto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Toda esa cuenta? Perfecto. Entonces, bueno, y estos 5.760 mililitros minutos, si lo divido por la superficie corporal, me da el famoso índice cardíaco. ¿Está? O sea que esta es la manera que nosotros tenemos, sin poner al paciente un Swan-Ganz, ¿sí?, de calcular cuál es el volumen minuto y el índice cardíaco del paciente. Bien, esto lo puedo hacer en cualquier válvula, en la válvula mitral, en la pulmonar, en cualquier lugar de la economía que yo pueda medir
el área y pueda medir el BTI, puedo estimar cuál es el volumen que está pasando por él. Bueno, y otra cosa que es fundamental para entender de física de lo que estamos hablando, recién dijimos que hay una relación entre el área y la velocidad, ¿sí? Existe también una relación entre la velocidad del flujo y la presión, ¿sí? Que es, entonces, lo que vamos a hablar acá es la ley de continuidad de la energía, ¿sí? La energía potencial que tiene un flujo, si se usa en una baja velocidad, genera mucha tensión parietal, ¿sí? O sea, es una presión contra la pared, ¿sí? Como ven acá, es esta columna. Si este flujo acelera porque hay una estenosis, lo que pasa es que disminuye la presión. O sea, hay de vuelta una relación inversamente proporcional entre velocidad y presión. Si tengo baja velocidad, tengo alta presión, pero si tengo que acelerar la velocidad, tengo que bajar la presión. Y esto es lo que pasaría en una estenosis aórtica. Voy a tener alta presión dentro del ventrículo y una presión que va a caer a nivel de la aorta. Y la diferencia entre esta presión y esta presión, ¿sí?, es el gradiente de presión que vemos en una estenosis aórtica. ¿Está? La fórmula de Bernoulli es más larga, ¿sí?, pero básicamente podemos decir que cuando hay una velocidad que es baja, que es la velocidad 1, y la velocidad 2 es muy alta, simplemente hago una simplificación, porque en realidad fíjense que es 4 por velocidad al cuadrado, ¿no? Y habitualmente en la estenosis aórtica la velocidad del tracto de salida es cercana a 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1, por 4 es 4. Y en una estenosis aórtica severa la velocidad está a más de 4 metros por segundo. Entonces, 4 por 4 sería 16, ¿sí? Y por 4, 64. O sea, realmente estos 4 no me impactan. Entonces, directamente nosotros podemos calcular por eco que el gradiente de presión es 4 por velocidad al cuadrado. No sé si se entendió, pero si no se entendió lo podemos repetir. Es importante entenderlo por algunas circunstancias donde cuando hay aceleración intraventricular es difícil calcular la presión. Pero bueno, en definitiva, todo este lío que les estoy diciendo, se lo estoy diciendo no solamente para aburrirlos, sino para demostrarles que por eco nosotros no medimos directamente las presiones ni en el corazón ni en la aorta, ¿sí? No es un manómetro el ecógrafo. Nosotros inferimos las presiones a partir de velocidades, ¿sí? Y lo que estamos infiriendo es un gradiente de presión. Y el gradiente de presión es una diferencia entre dos presiones. En este caso, entre la presión 2, que sería la presión en la aorta, y la presión 1, que sería la presión intraventricular, ¿sí? Entonces, si hay una estenosis aórtica y la sangre no puede pasar con facilidad del ventrículo a la aorta, voy a tener que tener una alta presión en el ventrículo y una baja presión en la aorta, y ese es el gradiente de presión. Después lo vamos a terminar de ver. Y para finalizar con todo este lío de física, lo que vemos en el eco es esto. Hay un flujo que al pasar por un orificio va a acelerar, ¿sí? Este sería el orificio. Esa es la estenosis que se llama orificio anatómico. Pero una vez que pasa el flujo del orificio, sigue acelerando, ¿sí? O sea que la vena contracta, que es el diámetro menor del flujo, es más chico que el orificio anatómico, ¿sí? Y ese es el famoso ORE que han escuchado hablar, orificio reproductivo efectivo en el caso de una insuficiencia, y en este caso es el orificio anatómico contra el orificio funcional, ¿sí?, o efectivo. Lo importante es eso, ¿no? El flujo anatómico, el orificio anatómico es mayor que el orificio efectivo, siempre. O sea que si yo hago una medición directa del área valvular, es más grande que la del orificio efectivo. ¿Y qué termina pasando? Después de la vena contracta, el flujo retoma el flujo laminar, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar es esto. Hay una presión que era muy alta, a medida, como dijimos, según Poiseuille, disminuyó a medida que aceleró, y lo mismo acá.
a medida que aceleró, ¿sí?, la presión fue cayendo. Entonces, de vuelta, el gradiente de presión lo medimos entre esta presión intraventricular que está alta contra esta presión intra o post-estenótica que está muy baja, ¿sí? El gradiente de presión va a ser la diferencia entre esto y esto. Bueno, entonces, ustedes han ido a hemodinamia y han visto cómo se evalúa una estenosis aórtica en hemodinamia. Se evalúa de una manera muy sencilla. Se pone el catéter que tiene un manómetro y se mide la presión dentro del ventrículo, que tiene esta curva, y dentro de la aorta, que tiene esta curva, ¿sí? Lo que se llama el pullback. Se mide en el ventrículo y después se va hacia atrás y se mide en la aorta. Y esto es lo que decíamos. Fíjense el gradiente de presión, ¿sí? Cuánto supera el ventrículo la presión aórtica. Es este pedacito que está acá, ¿sí? ¿Lo ven? Que habitualmente no es más de 3 milímetros de mercurio. Y si yo a esto, como dijimos que es una relación entre la velocidad y la presión, le hago un eco, voy a encontrar una curvita muy chiquita de una velocidad muy baja. Sí, habitualmente no más de 1 metro por segundo hasta 1.5. Si yo a un paciente de estenosis aórtica le hago un eco, voy a encontrar una alta velocidad, lo cual se condice con que hay un aumento del gradiente de presión. Y esto es lo que va a ver el hemodinamista. Va a ver que la presión aórtica, fíjense que llega más o menos hasta 100, pero la presión intraventricular llega a 150. O sea, hay una diferencia de presión, que es un gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. ¿Está? Ese gradiente de presión es lo que nos va a cuantificar la estenosis aórtica. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Perfecto. Una pregunta, entonces, ¿qué reparo tomás para la aorta? Para hacer la diferencia de gradiente entre el ventrículo y la aorta. Bueno, ¿estamos hablando de eco? Sí. No hablé todavía de eco, no empecé. Ah, perdón. No, lo que estoy hablando es lo que pasa en realidad. Lo que pasa en realidad, ¿sí?, es que el ventrículo izquierdo llega a levantar 150 milímetros de mercurio, por ejemplo, y vos de sistólica en la aorta tenés 100. ¿Se entiende? Hay 50 milímetros de mercurio que desaparecieron. Desaparecieron porque es la fuerza que necesitaste para pasar el aumento de la impedancia que era la estenosis aórtica. Entonces, a esa presión intraventricular restada la presión que realmente llegó a la aorta, eso se llama gradiente de presión, y es la diferencia de presión. ¿Está? Digamos, esto es lo que pasa biológicamente. Después nosotros vamos a tener distintos elementos o artefactos, si se quiere, para poder cuantificarlo. ¿Está? Pero esto es lo que pasa en la realidad. En la realidad lo que pasa es que el ventrículo izquierdo tiene que aumentar mucho la presión con respecto a un paciente que no tiene estenosis. Cuando no tiene estenosis, prácticamente toda esa fuerza que genera el ventrículo se pasa a la aorta sin ninguna impedancia aumentada. Si vos tenés una estenosis aórtica, el ventrículo hace una fuerza, ¿sí?, que se gasta en pasar el plano valvular aórtico. ¿Está? Y ese es el gradiente. Bien, eso es un poco lo que vos decís. ¿Cómo lo medimos? Bueno, nosotros lo que medimos habitualmente es el tracto de salida y lo que pasa en la aorta. Y entonces, si aplicamos los conceptos físicos que dijimos recién, vamos a poder medir, como les mostré en la fotito esa del eco que vimos, el área del tracto de salida, que tiene una velocidad determinada, que esto por convención le decimos área y velocidad 1, y podemos medir también el área valvular aórtica y la velocidad transvalvular aórtica, que por convención le decimos velocidad y área 2. El problema es que cuando hacemos un ecocardiograma, el eco y el calcio no se llevan bien. La válvula está muy calcificada, hace mucha sombra acústica y no podemos hacer una planimetría de la válvula. La podemos hacer una válvula con poco calcio, pero si hay mucho calcio no lo podemos hacer.
Entonces usamos la fórmula que dijimos. Si nosotros sabemos que este flujo es igual a este flujo, porque la ley de continuidad de la masa nos dice que el flujo es igual en todos lados, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Si yo no puedo medir el área 2, simplemente despejo la fórmula. El área 2 tiene que ser igual al área 1 por velocidad 1 sobre velocidad 2. ¿Está? Entonces, eso es despejar la ecuación de continuidad y estimar el área, que es lo que hacemos por eco. Entonces, ahora después les voy a mostrar un eco para que entenderlo mejor. Pero en definitiva, en toda valvulopatía nosotros tenemos que, obviamente, ver que está la valvulopatía, que eso no es, o sospecharla, que eso es bastante fácil, pero esto no es tan fácil. Tenemos que valorar la severidad, estudiar el mecanismo, ver cuál es la repercusión hemodinámica, ¿sí? Cómo son las dimensiones de las cavidades, la función del ventrículo izquierdo, la masa del ventrículo izquierdo, si hay hipertrofia, si hay hipertensión pulmonar, ver si hay otras valvulopatías asociadas, que muchas veces están, y en definitiva poder saber cuál es el pronóstico y cuál sería la mejor conducta terapéutica para el paciente que estamos evaluando. Entonces, todo lo que les voy a decir ahora no me lo inventé, sino que son las recomendaciones, ¿sí?, para la evaluación de la estenosis aórtica tanto de la Asociación Americana como Europea de Ecocardiografía. ¿Sí? Bueno, esto es algo muy sencillo. La válvula aórtica normal vista en eje corto, ¿sí?, desde transtorácico, es trivalva. Esto está cerrado en diástole, abierto en sístole. Tiene los ostium de la coronaria derecha y la coronaria izquierda, y tiene tres valvas: coronaria derecha, coronaria izquierda y no coronariana. ¿Sí? Normalmente dijimos que mide entre 3 y 4 centímetros cuadrados. Hay tres patologías clásicas y prácticamente las únicas que hay. ¿Sí? Reumática, esclerocalcificada y bicúspide. La reumática es muy poco frecuente. ¿Sí? Ustedes saben que la fiebre reumática es una enfermedad que cada vez es menos frecuente, pero bueno, en nuestro medio no lo vemos, pero en otros medios se ve un poco más. De cualquier manera, siempre se afecta primero la válvula mitral y después la válvula aórtica. O sea que es una valvulopatía en realidad que la vamos a ir a buscar cuando veamos sobre todo estenosis mitral reumática. Pero bueno, tenemos que saber que existe. Lo más interesante es conocer que esta valvulopatía comienza por el borde libre y después avanza hacia las bases. ¿Sí? Como es una enfermedad inflamatoria, inflama primero el borde libre. La esclerocalcificada, que es la forma más frecuente que vemos y que por otro lado es la valvulopatía que más frecuentemente requiere intervención, ¿sí? La estenosis aórtica esclerocalcificada es la valvulopatía que más frecuentemente requiere intervención, es al revés. Comienza en la base, ¿sí?, y finalmente afecta el borde libre. ¿Está? Entonces es al revés, se calcifica, ¿sí?, desde la base hacia el borde libre. Y bueno, tengo algunas otras datas acá que lo vamos a sospechar en pacientes más añosos, ¿sí? Y finalmente la bicúspide, que ustedes saben que es congénita, es simplemente la fusión, ¿sí?, entre dos de las valvas. Esta sería la tipo 2, lo más frecuente es la fusión perdonen, entre las dos coronarianas, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a evaluar siempre en eje corto y vamos a ver que en realidad es bicúspide, ¿sí? Tiene una cúspide y otra cúspide. Después vamos a ver, clásicamente lo vemos en pacientes más jóvenes. Bueno, desde el punto de vista ecocardiográfico, acá vamos a ser bastante rápido porque esto no es una clase de ecocardio, ¿sí? Hay que ver una serie de cosas, la mayoría ya las vimos. ¿Sí? Vamos a tener que definir si es una estenosis aórtica, cuál es la localización. Habitualmente es valvular, pero puede ser también subvalvular o supravalvular. Son enfermedades raras congénitas, habitualmente son membranas. Y la más frecuente que vamos a ver, no es degenerativa, es la bicúspide. Entonces, bueno, ya dijimos, la fusión entre las dos coronarianas es la más frecuente. Se le dice también tipo 1, van a ver que a veces se informa como tipo 1, 80% de los casos, ¿sí? Que es esta que está acá. La fusión está en este lugar, entonces queda una gran valva anterior y una pequeña valva posterior. La otra en frecuencia es la fusión de la coronaria derecha con la no coronariana, que sería esta, acá, estaría la fusión. 20%. Y la coronaria izquierda y la coronariana es muy rara.
Pero bueno, esto nos interesa a los ecocardiografistas, eso no vamos a ahondar. Pero esto es fundamental. Cuando hay enfermedad de la válvula aórtica de tipo bicúspide, la enfermedad se considera de toda la aorta ascendente del arco aórtico, ¿sí? Entonces siempre hay que descartar patología de la aorta ascendente. Por ejemplo, 50% de la coartación de aorta se asocia a bicúspide. ¿Sí? O sea, el concepto importante es que siempre que tengan un paciente con una aorta bicúspide, sepan que esa válvula, esa aorta ascendente puede estar enferma. ¿Está? Y en general, bueno, hay una alteración del colágeno, ¿sí? Por lo tanto, se asocian más a aneurismas, a disección aórtica y demás. Bueno, de la forma calcificada, ¿sí? Ya dijimos que habitualmente comienza central y basal en cada cúspide. No hay fusión comisural, ¿sí? como hay una bicúspide, y habitualmente el orificio, los que han visto transesofágico de las estenosis aórticas van a ver que se va haciendo estrellado, ¿sí? Que eso también dificulta la planimetría. No es redondo, ¿no? Es como una estrella, ¿no? Y bueno, semi-cuantitativamente, cuando hay poca calcificación, ¿sí? Con escasa sombra acústica podemos decir que es leve. Cuando hay múltiples áreas de calcificación y hay una ecogenicidad más densa, es moderada. Y cuando hay mucha sombra acústica podemos pensar que es severa. Eso, bueno, obviamente a golpe de vista, digamos, ¿no? Pero el simple hecho de pesar la válvula, ¿sí? Que en realidad lo que aumenta el peso de la válvula es calcio, es predictor de insuficiencia cardíaca, de necesidad de reemplazo valvular aórtico y de muerte. O sea que no es tan poco interesante ver qué nos parece la calcificación. Bueno, la forma reumática ya la vimos, ¿sí? Acá lo único que importa es que cuando hay mucha enfermedad del borde libre y no de la base, sospechamos que es reumática y siempre se acompaña de enfermedad valvular mitral, ¿sí? Y como dijimos, la subvalvular y supravalvular son habitualmente membranas que no vienen al caso. Lo otro que puede dar obstrucción subaórtica, o sea, todavía en el ventrículo, es la obstrucción subaórtica dinámica propia de la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Pero que puede ser por otros casos de hipertrofia. De hecho, lo estamos viendo mucho en pacientes en terapia con COVID, que están un poquito hipertróficos y que están muy hiperdinámicos por medicación y por estar con cuadros sépticos y de vasoplejía, sí que hacen gradientes intraventriculares. Pero bueno, eso es otra charla que tendremos. Acá la estenosis no es en la válvula, sino que está todavía dentro del ventrículo izquierdo. Y típicamente, como aumenta la estenosis a medida que aumenta la sístole, se va reduciendo cada vez más el área, el pico es mesotelesistólico. Pero bueno, eso después lo charlaremos otro día. Y obstrucciones supravalvulares son muy poco comunes y en general son enfermedades congénitas complejas asociadas a otras cosas. Guille, se va a cortar, ya queda 1 minuto y medio, así que volvemos a entrar. Volvemos a entrar con el mismo, dale, buenísimo. Seguí hasta que se corte. Bueno, no, simplemente se ha sumado con el TAVI algunos datos que no medíamos clásicamente, que hay que definir bien, porque una estenosis aórtica cuando está avanzada es muy difícil saber si era bicúspide o tricúspide, porque es todo calcio, y el grado de extensión y calcificación se asocia a la posibilidad de éxito y complicaciones del TAVI, dimensiones del anillo también, que lo vamos a ver, pero bueno, hoy en día la TAC multislice es mejor para ver la dimensión del anillo, y también la distancia del anillo y las arterias coronarias, ¿sí? Que también se ven mejor tanto por ET como por TAC multislice. Para terminar, simplemente como el área no es redonda, sino que es oblonga, nosotros acá medimos el diámetro y proyectamos el área, ¿sí? Y la TAC lo mide directamente, por lo cual es mejor. Nos vemos después de la pausa. Bueno, dale, ahí se debe estar por cortar. Menos de 1 minuto, dice acá el autotroll. Bueno, no se quiere cortar, ¿eh?
¿Volviste, Gonza? Pensé que te habías... No, que te habías está ido. firme acá. Estamos acá, mirá. Asoma ¿Cómo se el llama hocico. eso? ¿Cómo se Ginebra. llama? Ginebra, bueno. Está bien. Cada uno... Y en los papeles se llamaba Branca. Y como no gustaba ese nombre, queríamos, se siguió en la Es misma muy línea. largo para llamar a un perro. Pero está bien, me parece original, es muy original. Sí. Bueno, ahora viene la parte más de estenosis aórtica. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Entendieron algo o no entendieron absolutamente nada? Bueno, no, es importante, estas cosas de física que son bastante pesadas para valorar, en realidad es lo que vamos a aplicar después a todas las valvulopatías y en realidad a la insuficiencia cardíaca en general. Hay estas relaciones entre área, presión, volumen, flujo, velocidad de flujo. Si las entendemos, entendemos todo. Y si no las entendemos, no entendemos nada en realidad. Así que bueno, estábamos entonces hablando de qué hay que valorar, ¿sí? Dijimos algunas generalidades, ¿sí? La extensión de la calcificación, la cantidad de calcio que sugestivamente nos parece ver. Como decíamos ahora, en el TAVI también hay algunas cuestiones que nos interesan, como saber la distancia del anillo de las coronarias y la dimensión del anillo, que eso es para elegir el tamaño de la prótesis. Sí, pero vamos a entrar entonces ahora a lo más importante que hacemos los ecocardiografistas, que es intentar evaluar cuál es la severidad de la estenosis aórtica. O sea, el paciente tiene estenosis aórtica, teóricamente ya sabemos si es esclerodegenerativa, ya sabemos si es una bicúspide, y lo que vamos a decir es qué severidad tiene la estenosis aórtica, ¿sí? Hay varias cosas que se pueden medir, todas derivan de lo que charlamos inicialmente de la parte física, por eso les insisto que eso es trascendental. En realidad les digo lo que pasa, cuando uno de la parte física es un embole, en medio que un poco entiendo y un poco no, y después cuando empezás a hacer eco o hemodinamia y empezás a realmente ver todo esto, volvés a ver la parte de física y decís, ah, mira, esto era fundamental y no le estaba dando la bolilla necesaria. Porque ahora vamos a ver que los errores que se cometen fundamentalmente por no interpretar todas esas cuestiones físicas. En definitiva, para saber si un paciente, bueno, el concepto más importante para todas las valvulopatías, ¿no? No deberíamos pasar por alto ninguna valvulopatía severa, que son las que tenemos que intervenir. Entonces, todo lo que vamos a charlar hace hincapié en identificar las severas. Después la diferencia entre leve y moderada es mucho menos importante, ¿sí? Entonces vamos a hacer foco en identificar los puntos de corte de severidad. Entonces, ¿qué se recomienda como nivel 1? O sea, siempre lo tenemos que ver y bueno, ustedes como médico clínico que reciben el informe, siempre tiene que constar en el informe. La velocidad aórtica pico, ¿sí? O sea, velocidad transvalvular aórtica pico, el gradiente medio transvalvular y el área calculada por ecuación de continuidad, ¿sí? A partir de lo que dijimos. A partir de la ley de continuidad de la masa, yo calculo el área como dijimos. Eso no puede faltar en ningún informe, no puede faltar. Y las recomendaciones de nivel 2, que serían razonables cuando se necesita información adicional, son el área por la ecuación de continuidad simplificada, que ahora vamos a ver es lo mismo que la otra área, no tiene mucha importancia, y algo que para mí es muy importante, que es el índice de velocidad Doppler. Si yo lo informo de rutina, para mí es muy importante. Y vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Y finalmente, el área por planimetría. Pero fíjense que para estenosis aórtica, el área por planimetría no está recomendada inicialmente. Pues es muy difícil medir el área por planimetría, tenemos muchas chances de errarle. Y la otra cosa fundamental es que es mucho más importante para nosotros ver el impacto hemodinámico del área efectiva que medir anatómicamente, ¿sí?,
la superficie del área anatómica. Bueno, esto está sacado directamente de las guías, ¿sí? Entonces, la velocidad pico la medimos con Doppler continuo. ¿Qué dice la guía? Bueno, que habría que medirlo de múltiples ventanas acústicas, ¿sí? Apical, supraesternal, paraesternal derecha. Es real, pero esto en general, si medimos 100 estenosis aórtica, 99 estenosis aórtica, la máxima velocidad está alineada desde la vista apical. Es importante saber que podemos buscarla de otras vistas cuando nos deja dudas realmente, pero en general la verdad es que no hace falta hacerlo. Y bueno, en caso que lo hagamos, obviamente reportar en qué ventana encontramos la máxima velocidad. Por supuesto que la velocidad depende de estar bien alineado con la vena contracta, ¿sí? O sea que esto, como siempre se dice, operador dependiente. Bueno, yo siempre les digo que no se puede sobreestimar una velocidad y un gradiente por ecografía, ¿sí? O sea, no puedo inventar algo que no existe. Siempre que puedo es infraestimarlo si no estoy bien alineado. O sea, con eso me refiero a que si la velocidad real es 4 metros por segundo, si no estoy bien alineado, probablemente esté midiendo 3.8, 3.7, ¿sí? Infraestimando. Ahora, si mido 4,5, no puede ser porque me alineé mal. Si hay 4,5 es 4,5 o menos. Siempre se infraestima, nunca se sobreestima por Doppler. Bien. ¿Y cuál es el punto de corte para decir que es severo? 4 metros por segundo. ¿Sí? O sea que cuando yo tengo 4 metros por segundo de velocidad transvalvular aórtica, el paciente casi seguramente tiene una estenosis aórtica severa. Digo casi porque ahora vamos a ver que hay excepciones. Hay muchos estudios, ¿sí?, que han determinado que 4 metros por segundo es el predictor más potente, en realidad simple, digamos, como única medición de eventos clínicos. El paciente que tiene más de 4 metros por segundo le va mal. Y bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Esto es dependiente de flujo y depende de una correcta alineación, ¿sí?, de el eco con el flujo. ¿Y qué es lo que vemos en el eco? Ya que era la pregunta que habían hecho antes. En el eco básicamente lo que vemos es esto. Ponemos el Doppler continuo, ¿sí?, y vemos todo esto que es un flujo turbulento, ¿sí?, que tiene una velocidad pico que es de 5.4 metros por segundo. Y ustedes son muy jóvenes, pero antes también informábamos el gradiente máximo, ¿sí? Y hoy se dejó de informar, ¿por qué? Porque simplemente el gradiente máximo ya dijimos que es 5.4, ¿sí?, al cuadrado por 4. ¿Sí? Dijimos que un gradiente de presión es 4 por velocidad al cuadrado. Entonces, informar 5.4 y 77 es exactamente lo mismo, porque en realidad nunca medí una presión. Medí una velocidad y a partir de la velocidad estimé una presión. ¿Sí? Pero bueno, cuando yo hice la residencia, decíamos que una estenosis aórtica severa tenía que tener 80 de gradiente máximo. 60 de gradiente máximo. Así que ya no se mide más. Y si hacen la cuenta, el 4 que dijimos, 4, ¿sí?, 4 por 4, 16, por 4, 64. O sea que esos son los 60 que decíamos nosotros, ¿sí? O sea, gradiente máximo y velocidad máxima es lo mismo, ¿sí? Son dos maneras de manifestar lo mismo. Pero bueno, acá lo importante es eso. Una cosa que no está en las guías, pero que nos ayuda, también como parámetro cualitativo, es que si ustedes se fijan, el tiempo al pico, ¿sí?, está prolongado, ¿sí? Normalmente el flujo aórtico tiene un pico que tiene que ser protosistólico, caería por acá, y acá es eso mesosistólico. ¿Y esto con qué correlaciona? Con el soplo, ¿sí? Cuanto más se asocie el acmé del soplo al segundo ruido, sabemos que es más severo. Y lo mismo estamos sabiendo acá con el flujo. ¿Está? Bien, acá tenemos otro flujo que midió 3.6 metros por segundo. ¿Sí? Este paciente tiene una estenosis aórtica que era moderada. Y este es un ejemplo que decíamos antes. Fíjense este flujo. Este flujo hace un pico, pero es bien telesistólico. Y tiene esta forma acá que es muy rara. Esta forma muy rara le decimos forma en daga habitualmente, y esto es típico de una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como pasa en una miohipertrófica, ¿sí? A medida que avanzó la sístole y se fue reduciendo
el área del ventrículo izquierdo, la velocidad fue aumentando, como charlábamos al principio, ¿sí? Y hace este pico telesistólico. ¿Está? Es un poco para ver cómo la morfología también nos puede ayudar. Lamentablemente, muchos pacientes tienen estenosis aórtica, secundaria a la estenosis aórtica, hacen mucha hipertrofia ventricular y podemos tener este flujo, ¿sí?, sobreagregado al flujo de estenosis aórtica. ¿Está? Y son pacientes muy difíciles de definir. Pero bueno, les muestro ahí las diferentes morfologías de flujo. ¿Qué es el gradiente medio? Bueno, el gradiente medio, a partir de esta fórmula, lo que nos calcula es nuevamente no el glóbulo rojo que ganó la carrera, que sería este, sino un gradiente, sí, que es la media entre todos estos glóbulos rojos que formaron parte de la sístole. ¿Por qué muchos prefieren el gradiente medio? Porque yo tengo un estado hiperdinámico, ¿sí?, que ahora después voy a mostrar un ejemplo. El paciente tiene un flujo de alta velocidad, pero habitualmente es muy finito, o sea, tiene un BTI que es chiquito, acelera mucho la velocidad, pero no acelera mucho la cantidad de flujo que está pasando, ¿sí?, o sea, la masa que está pasando. Entonces, vamos a encontrar en estados hiperdinámicos velocidades altas, pero con BTI bajo. Y entonces, cuando yo hago toda esta medida, lo que me calcula también el equipo es el gradiente medio. ¿Se entiende? O sea, el gradiente medio me está diciendo cómo están las velocidades desde que comienza la sístole hasta que termina. Si la estenosis aórtica es fija, ¿sí?, eso va a impactar en el gradiente durante toda la sístole. Bueno, el punto de corte es 40, ¿sí? Y esto es bastante fácil entonces, porque la velocidad máxima es 4, ¿sí?, para que sea severa, y el gradiente medio es 40. O sea que por una vez en la vida, una fácil. ¿Sí? 4 y 40 es fácil de acordarse. Bueno, entonces esa es la fórmula, ¿sí?, que lo que nos indica la fórmula es que es durante toda la sístole. Y acá una ventaja es que esto es comparable con las mediciones invasivas, porque la hemodinamia no habla de velocidades, habla de presiones. ¿Está? Entonces podemos machear esto con la hemodinamia de manera usando la misma unidad. Y de vuelta, esto es dependiente de flujo, si estados de hiperflujo van a aumentar, estados de bajo flujo van a bajar, y obviamente también depende de cómo esté alineado. ¿Y cuál es la clave? Habíamos visto que la fórmula de Bernoulli modificada era 4 por velocidad al cuadrado, ¿sí? Pero ustedes se acuerdan que cuando les mostré todo el choclo de la fórmula, había una presión 1 y una presión 2, que derivaba de la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, cuando la velocidad proximal, que era la velocidad 1, es más de 1.5 metros por segundo, o sea, hay aceleración en el tracto de salida, tanto la velocidad como el gradiente medio van a estar sobreestimados, ¿sí?, no por estenosis aórtica, sino porque hubo una aceleración previa. ¿Se entiende el concepto ese o no? O sea, estos puntos de corte son absolutos siempre y cuando no haya aceleración dentro del ventrículo izquierdo, porque en ese caso el flujo ya está acelerado cuando pasa la válvula aórtica y se va a sobreestimar. Y en ese caso hay que hacer la fórmula completa, que sería velocidad 2 al cuadrado por 4 menos velocidad 1 al cuadrado por 4. Será la fórmula de Bernoulli completa. Pero bueno, no los quiero complicar con eso. Simplemente recuerden que si la velocidad en el tracto de salida es más de 1.5, tanto este 40 como el 4 de velocidad máxima ya no nos sirven. Bien, ¿cómo se calcula el área? Entonces, dijimos, de las 3 cosas más importantes, la velocidad ya la calculamos directamente. Y en la misma medida de velocidad calculamos el gradiente medio. ¿Está? La otra cosa que siempre hay que informar es el área. Y el área ya dijimos cómo se hace. No la podemos medir por planimetría. Fíjense la cantidad de calcio que tiene. El calcio nos da una sombra acústica, es imposible de medir. Entonces, lo que hacemos es despejar la fórmula de continuidad de la masa, que decía que el área del tracto de salida por el BTI del tracto de salida es igual al área aórtica por el BTI aórtico. ¿Sí? Si quiero despejar el área aórtica, pongo área acá, me queda flujo de tracto de salida, ¿sí?, porque esto por esto es flujo, dividido BTI aórtico. Y de esa manera calculo el área valvular aórtica. ¿Está?
Entonces, lo que hicimos antes, vamos a calcular el flujo aórtico continuo, el área la vamos a medir de esta manera, ¿sí? Habitualmente se recomienda medirla donde se insertan las válvulas, pero a veces hay tanto calcio que tengo que ir, le decimos a esto cariñosamente la repisa, ¿sí? Porque hay como una región acá donde mide más o menos al mismo diámetro, entonces lo podemos medir un poquito más lejos, ¿sí? A 1 centímetro, y vamos a calcular el área. Este dibujito se había mostrado al principio cuando habíamos empezado. Y después voy a medir con Doppler pulsado el flujo, ¿sí? En el tracto de salida, y voy a hacer la planimetría del flujo. ¿Lo ven? Fíjense la diferencia de este flujo, que es un flujo laminar, con otro flujo turbulento, ¿no? Como marca el envolvente del otro, ¿no? En definitiva, voy a calcular cuál era el flujo dentro del tracto de salida y lo voy a dividir por el BTI del flujo aórtico. Y de esa manera voy a calcular el área. ¿Cuál es la clave de esto? Lo que dijimos, es difícil de medir el tracto de salida. ¿Sí? Es difícil, fíjense acá que es difícil, ¿a dónde lo mido? Es muy complicado, y esto es por transesofágico, que sería el gol estándar, ¿sí? Y acá, mucho más fácil, veo exactamente dónde se inserta. ¿Y cuál es el problema? Y esto hay que tenerlo muy claro. El problema es que lo que yo mida, lo voy a hacer al cuadrado, porque este diámetro, para calcular el área, tengo que hacer pi por radio al cuadrado. O sea que a lo que yo le haya errado, lo voy a magnificar al cuadrado, ¿está? ¿Y esto por qué es importante? Porque van a ver que muchas veces le informan un ecodoppler que dice que tiene 0,7 de área, velocidad transvalvular aórtica de 3 y gradiente medio de 17. Se tiene una medida para severa, una medida para moderada y una medida para leve. ¿Sí? Lo más frecuente es que se haya medido mal el tracto de salida. ¿Sí? Si yo infraestimo el tracto de salida, obviamente infraestimo el área valvular aórtica. ¿Está? Entonces, esto es el talón de Aquiles, ¿sí? Del eco para medir estenosis valvular aórtica. Y como les digo, como se multiplica al cuadrado, el error que haya cometido va a estar mucho más sobreestimado. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones para calcular el área por continuidad? Puede haber variabilidad en las 3 mediciones, como estamos charlando, ¿sí? Sin embargo, la velocidad de flujo aórtico de tracto de salida, las velocidades tienen una baja variabilidad intra e interobservador, ¿sí? Es menor al 3 al 4%. ¿Sí? O sea que le erramos por poco. La medición del tracto de salida ya tiene una variación del 5 al 8%, ¿sí? Y esto va al cuadrado. O sea que terminan haciendo errores bastante grandes y corresponde a la mayor fuente de error de cálculo del área valvular aórtica, ¿sí? Otra cosa, ya se las comenté, es que uno asume, si yo hago esta sola medición, perdón, voy para atrás, hago esta sola medición y cuando calcule el área voy a asumir que en todos lados mide esto. Sin embargo, no mide en todos lados esto, no es circular, sino que es más bien oblongo. Entonces, en general se infraestima alrededor de 0,2 centímetros cuadrados en promedio, ¿sí? Esto se mejoraría con Eco 3D y con TAC Multislice, ¿sí? Que puede medir mejor esa área. Y una cosa que es fundamental, que ya sabemos que es así, el área efectiva, ¿sí? Que es la vena contracta, no es igual al área anatómica. Entonces, cuando yo mida por un método de medición directa, siempre voy a tener un número que va a ser diferente, ¿sí? El área efectiva siempre es menor. Y esto es dependiente de flujo. O sea, si un paciente está hipertenso en el momento del estudio, o está hipotenso, o está hiperdinámico, o está deshidratado, me van a cambiar las velocidades, ¿sí? Y como yo el área la calculo a partir de las velocidades, también me va a calcular la estimación del área aórtica. Entonces, en definitiva, vamos a ver las guías, ¿sí? El pico sistólico mayor a 4 es consistente para estenosis aórtica severa, ¿sí? El gradiente medio transvalvular aórtica más de 40 es consistente para estenosis aórtica severa. Y el área valvular aórtica menor a 1 centímetro cuadrado es consistente para estenosis aórtica severa. ¿Está? O sea, con todas las limitaciones y cosas que dijimos, esto sirve. ¿Sí? Y una de las mayores mediciones, le pongo la guía tal cual está para que vean de dónde estamos sacando lo que decimos, una de las mayores mediciones es la asunción del área del tracto de salida, ¿sí? Como que fuera circular cuando no es circular.
Está, bueno, como dice acá, es más bien elíptico, ¿sí? Entonces el cálculo puede infraestimar. Una cosa interesante, antes de pasar a esto que es interesante, es que el estudio que demuestra que la velocidad de más de 4 metros por segundo es mal pronóstico, son estudios de una carrera que se llama Catherine Otto, que hace 4.000 años que está haciendo esto, definió, ¿sí?, ese punto de corte en un estudio, no un estudio, en una serie de estudios que midieron velocidad. Otros autores en otros estudios demostraron los 40 milímetros de mercurio, que de hecho si ustedes ven las guías europeas, hasta hace poco era 50 y las americanas eran 40, ahora se pusieron de acuerdo en 40, ¿sí? Y el área de valvular aórtica de 1 centímetro cuadrado deriva de otro estudio. Pero bueno, que creo que es cirujano cardiovascular, se llama Caravalo, hizo un estudio que es muy lindo. Hizo un agujero, ¿sí?, en un acero quirúrgico de 1 centímetro cuadrado. Le puso un soplete del otro lado con flujo a 200 milímetros de mercurio, que es habitualmente lo que levanta un ventrículo en presencia de estenosis aórtica, ¿sí? Y la velocidad no llega a 4 metros por segundo, ni el gradiente medio llega a 40. ¿Sí? O sea, los tres mediciones son inconsistentes entre sí. Y en realidad lo que se dice es que 4 metros por segundo y 40 de gradiente medio correlación con un área de 0,8 centímetros cuadrados, ¿sí? O sea que en realidad hay una inconsistencia, ¿sí?, entre el área, la velocidad y el gradiente medio. Y esto demuestra que muchas veces nos pasa en la clínica, que tenemos un paciente que tiene un área menor a 1, pero ni velocidad ni gradiente que sean más de 4,40. Y eso de vuelta físicamente es lo normal, ¿sí?, porque los puntos de corte vienen de distintos trabajos, o sea que eso es importante saberlo. Cuando alguien les informe un eco de 1 centímetro cuadrado, 4,40, se inventó las medidas, se lo puedo asegurar, no hay manera que nos corresponda todo. Bueno, y esto habíamos charlado de las recomendaciones nivel 2. ¿Por qué? Por lo que estamos charlando. Si yo hice un eco, me dio 0,7 de área, 5 de velocidad máxima y 52 de gradiente medio, no hay nada que discutir. El paciente tiene estenosis aórtica severa y bueno, se verá qué se hace con el paciente. Y si el paciente tiene un área de 1,4, velocidad máxima de 3,2, gradiente medio de 24, la estenosis aórtica no es severa y no hay nada que discutir. Pero muchas veces no son congruentes las medidas. Acá se vienen los problemas. Y en este caso necesitamos hacer otras medidas, que serían estas medidas. Esta es una, la ecuación de continuidad simplificada. Esto en realidad, en vez de usar VTI, se usa velocidad máxima, ¿sí? Es simplemente más rápido, no tiene ninguna especificidad que sea interesante. Lo que sí es interesante es esto, ¿sí?, que es la relación, esto en español le decimos habitualmente índice adimensional, porque no tiene dimensiones. Esto es simplemente relacionar la velocidad o el VTI del flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo dividido la velocidad o el VTI aórtico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ver si aceleró o no aceleró a través de la válvula. Nosotros sabemos que cualquier estenosis aórtica severa, cualquier estenosis severa, tanto carotídea como femoral, donde sea, el flujo tiene que, como se reduce el área muy significativamente, tiene que aumentar por lo menos 4 veces, ¿sí? Entonces, si yo divido la velocidad 1, que es el tracto de salida, sobre la velocidad aórtica, me tiene que dar 0,25, mostrándome que aceleró 5 veces. ¿Y por qué es importante? Porque es un método que depende solamente del Doppler. Acá no hay asunciones geométricas, no tengo que medir un área, no tengo que calcular un área. ¿Está? Y, bueno, acá dice, me tapa que tengo las caritas de ustedes, pero bueno, es limitada, ¿sí?, la información que tenemos del seguimiento longitudinal. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Si yo tengo un paciente que tiene 30 de fracción de eyección, por más que tenga estenosis aórtica severa, no va a tener 4 metros por segundo ni 40 de gradiente medio, porque el ventrículo no genera la presión necesaria. Sin embargo, va a mantener este índice adimensional. ¿Está? Si yo tengo un paciente que está séptico y está anémico y tiene una fístula y se está dializando, ese paciente tiene baja resistencia periférica, tiene un estado hiperdinámico muy grande. Y a lo mejor cuando yo le haga el estudio, voy a tener una velocidad transvalvular aórtica de 6, simplemente porque la sangre está volando por el estado hiperdinámico.
pero cuando yo calcule la velocidad en el tracto de salida también va a ser muy alta, ¿sí? Y el índice dimensional nunca va a ser 0,25. ¿Se entiende? El índice dimensional lo que hace es una relación entre la velocidad del tracto de salida y la velocidad aórtica. Entonces, en estado hiperdinámico o de hipoflujo siempre se van a mantener de manera simétrica. Y lo otro que puedo hacer es medir por planimetría directa la válvula, ¿sí? Que bueno, esto es útil, pero ya sabemos que el área anatómica no representa el área efectiva. Bueno, recomendaciones de nivel 3, esto ya no lo vamos a hacer porque estas son cosas rarísimas que nos gustan a los ecocardiografistas, se dan en casos muy particulares donde realmente no se puede definir, solamente para comentarlo, lo que podemos medir es el gradiente de presión recuperado, que en realidad en vez de medir la velocidad entre el ventrículo izquierdo y la vena contracta, lo medimos en el área de recupero de flujo, ¿sí? Esto es fundamental, sobre todo en pacientes que tienen aortas muy chiquitas, menos de 30 milímetros, se sabe que el recupero de flujo es malo y bueno, habría que hacerlo acá. Digamos, vemos el gradiente donde ese flujo está recuperando. Otra cosa que podemos hacer es el porcentaje de pérdida de trabajo del ventrículo izquierdo. Se hace un cálculo, ¿sí? Que lo que nos dice es qué porcentaje de fuerza del ventrículo izquierdo se gastó en pasar la válvula aórtica. Eso también tiene un punto de corte que es 25. Si el 25% de la fuerza del ventrículo izquierdo se gastó en pasar la válvula aórtica, el paciente tiene estenosis aórtica severa, no tiene mucha importancia. Este sí tiene mucha importancia, ¿sí? Porque este es un valor pronóstico muy importante. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que el impacto de una estenosis aórtica no solamente depende de la válvula, sino que depende del estado del ventrículo y el estado del árbol arterial, obviamente, ¿no? Porque si el paciente tiene mucha resistencia, una vez que pasó la estenosis, sigue teniendo mucha resistencia. Si el paciente tiene mal ventrículo, obviamente le va a ir mucho peor. Y entonces lo que hace es relacionar el gradiente medio con la sistólica que tomamos con el manguito, ¿sí? la presión arterial sistólica, y con el volumen sistólico, ¿sí? O sea, el stroke volume indexado. Entonces, de esta manera, ¿qué estamos midiendo? Bueno, obviamente la estenosis aórtica, estamos midiendo la resistencia periférica y estamos midiendo el ventrículo izquierdo, ¿sí? Con el stroke volume, que después lo vamos a ver. O sea que en definitiva estamos viendo cómo está la precarga y cómo está la función ventricular. Bueno, en muchos estudios este es el mejor marcador pronóstico, ¿sí? Si el paciente tiene más de 5, algunos estudios dicen más de 5.5, el paciente tiene muy mal pronóstico. Y esto es importante porque a veces el paciente está asintomático, pero tiene estenosis aórtica severa, no sabemos si operarlo o no, y este es un número que nos puede dar buena información pronóstica. Si el paciente tiene 2,5 de ZBA, probablemente no hay que tocarlo, pero si el paciente tiene 6, probablemente tiene muy mal pronóstico. ¿Sí? Y otra cosa que se puede calcular es la resistencia de la válvula aórtica, que tampoco tiene ninguna importancia. Y otra cosa que también se puede calcular es el área valvular proyectada, ¿sí? Con un flujo normal. Esto es para pacientes que tienen mal ventrículo, se puede hacer toda esta cuenta y se estimaría cuál sería el área valvular con buena función ventricular. Pero bueno, todo esto son cosas raras. Vamos a lo importante. Los criterios de severidad de estenosis aórtica son los siguientes. Ya dijimos que es severa cuando mide más de 4 metros por segundo de velocidad, 40 de gradiente medio, menos de 1 de área. Y eso obviamente para un paciente muy grandote o muy chiquito hay que ajustarlo, ¿sí? Porque menos de 1 de área para un paciente, bueno, nada, hay que ajustarlo, ¿sí? Si es menos de 0,6 ajustado, obviamente que es severo. Hay pacientes que son muy grandotes, que 1.2 puede ser estenosis aórtica severa, y puede haber gente muy chiquita, ¿sí? Que menos de 1 todavía sea normal y el punto de corte esté en menos de 0,8. Y lo que dijimos, fíjense que acá el adimensional lo pusieron también dentro de los puntos de corte, ¿sí? Bueno, básicamente hasta 2.5 de velocidad consideramos esclerosis aórtica, o sea que si estoy haciendo el estudio y mido 2.5 de velocidad no mido más nada, ¿sí?
Y si me doy más de 2.5, ya hacemos toda esta gradación. No les digo todos los números, porque no tiene sentido, ¿sí? O sea que menos de 2.5 de velocidad, no hago ninguna medición. Si se acercan a 4, tengo que hacer todas estas mediciones. Por supuesto que también hay leve y moderado, ¿no? Bueno, pero como les dije, no siempre las 3 mediciones van de la mano y es todo tan fácil. Por lo menos tengo que tener uno de los 3 criterios para considerar que la estenosis es severa, ¿sí? La velocidad y el gradiente son flujo dependientes, ¿sí? O sea, como les digo, si el paciente tiene mal ventrículo o si tiene cualquier estado hiperdinámico, va a estar modificado. Los pacientes que tienen bajo flujo los consideramos con un volumen sistólico menor a 35 mililitros sobre metro cuadrado, ¿sí? Y esos pacientes, como tienen tan bajo volumen pasando por la válvula, puede ser que tengan velocidades y gradientes bajos. El concepto sería que a medida que se reduce la válvula, se reduce el flujo que tiene que pasar por la válvula. ¿Se entiende? O sea, va bajando el flujo sistólico. Y de esa manera hace que nunca acelere el flujo. O acelere, pero no en las cifras que debería acelerar. ¿Se entiende? Si se va reduciendo el flujo sistólico a medida que se reduce el área, no se genera aceleración y gradiente. Y ese concepto es muy importante. ¿Por qué puede caer el volumen sistólico? Bueno, el volumen sistólico puede caer porque cae la fuerza de contracción ventricular, pero también puede caer porque la hipertrofia hace que el volumen, ¿sí?, la precarga, baje demasiado. Y lo vamos a ver, es el concepto ahora de bajo gradiente por bajo flujo. Bueno, como dijimos, ¿sí?, importante indexar en pacientes muy chiquitos o muy grandes. El índice de velocidad Doppler menos de 0,25 indica estenosis aórtica severa independientemente de cualquier otra medición independiente. Y como dijimos, la hipertensión arterial sí puede alterar la velocidad pico y el gradiente y sobreestimar una estenosis aórtica porque aumenta la impedancia del vaciado del ventrículo izquierdo. Bueno, ya vamos terminando. La clave acá es que, como les digo, si siempre fuera todo de la mano sería muy fácil, pero a veces no va de la mano. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que yo tenga un área de más de 1 centímetro cuadrado, o sea que no es severa, pero velocidad más de 4 y gradiente medio más de 40. O sea, tengo área para no severa y velocidad y gradiente de severa. ¿Cuál es la causa más frecuente? Alto flujo, ¿sí? O sea, hay mucho flujo pasando por esa válvula y entonces me está sobreestimando la velocidad y el gradiente. ¿Por qué puede haber alto flujo? Por insuficiencia aórtica, ¿sí?, por un shunt, cualquiera, por anemia, fiebre, hipertiroidismo, ¿sí?, cualquier estado hiperdinámico. Entonces, si encuentro un área que no está severa con altas velocidades, lo que sospecho es alto flujo. ¿Cómo lo descarto rápidamente? Haciendo el índice adimensional. Me fijo qué velocidad había en el tracto de salida y si la relación me da arriba de 0,25, está resuelto. El paciente tiene un estado hiperdinámico. Esto ya es más complicado. El paciente tiene un área para severa, menos de 1, pero la velocidad está menos de 4 y el gradiente medio menos de 40. ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo que hacer es excluir que medí mal, por supuesto. Y sobre todo, y que infraestime el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ya hemos visto que es la fuente más frecuente de error. O sea, acá en realidad el paciente no tiene la culpa la tiene el ecografista. Pero puede ser que realmente estés midiendo bien, ¿sí?, y haya... Esto en ecografía le decimos discordancia entre las mediciones. Si hay discordancia entre las mediciones y el área está chica, sí, menos de 1, pero el gradiente medio y la velocidad no llegan al punto de corte, lo que tenemos, ¿sí?, es bajo gradiente, ¿sí?, y bajo flujo. Y entonces eso puede ser porque tenga, por ejemplo, una baja fracción de eyección, como dijimos. Entonces el paciente va a tener área menos de 1, gradiente medio menos de 40, pero tiene una FEI menos de 50. ¿Sí? Y eso me explica que el volumen sistólico ajustado sea menor de 35 mililitros por metro cuadrado. ¿Sí? Que es lo que decíamos antes. El ventrículo no hace fuerza, entonces ese flujo que pasa se adaptó al área que está reducida. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo se podría hacer para desenmascarar esto? Hacer un estrés con dobutamina, ¿sí? Se hace a la mitad de dosis, que debe ser un ecoestrés normal, hasta 20 gamas, y si el paciente tiene una estenosis aórtica verdadera, ¿qué va a pasar? Bueno, el ventrículo se va a estimular, va a levantar más fuerza y más presión, y entonces la velocidad va a llegar a 4, el gradiente medio va a estar arriba de 30 o 40, y voy a tener un aumento del volumen sistólico más del 20% del basal. ¿Está? O sea que tuvo reserva contráctil. Y el área siempre se va a mantener menos de 1 centímetro cuadrado, porque es una estenosis fija. ¿Está? O sea, mejora el ventrículo, mejora la velocidad de gradiente, pero no se modifica el área. Bueno, ese paciente se beneficia mucho con el reemplazo valvular aórtico. Lo que puede pasar también es que como el paciente tenía mala función, tenga una pseudoestenosis aórtica. ¿Sí? Cuando la velocidad aumente, también va a aumentar el área a más de 1 centímetro cuadrado. O sea, en realidad no tiene una estenosis aórtica, simplemente el ventrículo no hacía fuerza suficiente para abrir el área. ¿Sí? Cuando aumenta la fuerza ventricular, el área supera 1 centímetro cuadrado. Este paciente no se beneficia con reemplazo valvular aórtico, porque el problema está en el miocardio, no está en la válvula aórtica. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, lo que dijimos. En realidad todo esto sí era muy importante en su momento porque los pacientes que no tenían reserva contráctil no se operaban. Pero ahora se publicaron varios trabajos que dicen que aunque no haya reserva contráctil, los pacientes se benefician igual de estenosis aórtica porque el pronóstico es pésimo, así que hay que operarlos igual. Pero bueno, un poco es el concepto es ese, ¿no? Si yo le hago un ecoestrés y el área aumenta más de 1, el paciente no tenía estenosis aórtica severa. Si la válvula no supera 1, pero aumenta la velocidad y el gradiente, el paciente tiene una estenosis valvular aórtica severa. ¿Está? Y si el paciente no pasa nada, o sea que no aumenta el volumen sistólico más de 20%, ¿sí? Es un predictor de alta mortalidad, ¿sí? Y mal pronóstico alejado, pero ¿sí? El reemplazo valvular puede mejorar la función ventricular, por lo tanto, en realidad hoy está indicado el reemplazo valvular aórtico. Esto como siempre, obviamente depende de la mortalidad quirúrgica y de la experiencia del grupo quirúrgico con el que estás trabajando. Pero bueno, en los grandes centros hoy se operan igual. Ya me estoy quedando de vuelta sin tiempo. Bueno, y finalmente para terminar, el bajo gradiente por bajo flujo, que ahora está bastante de moda, es, paciente tiene menos de 1 centímetro, velocidad máxima y velocidad pico de menos de 4 y menos de 40, pero fracción de sección normal. O sea que el paciente no es por mal ventrículo. Lo que tiene sí es un volumen sistólico que está en menos de 35 mililitros minuto. Entonces, estos pacientes lo que tienen es una baja precarga. ¿Sí? Estos pacientes tienen ventrículos muy hipertróficos con poco volumen y en general tienen mucha fibrosis y disminución también del acortamiento longitudinal. Y entonces, fundamentalmente se dan en mujeres, ¿sí? De superficie corporal muy chiquita y añosas. Lo importante de estos pacientes es que el pronóstico es igual de malo que los que tienen buen ventrículo, ¿sí? Muchas veces no se hace el diagnóstico. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Yo no creo que valga la pena prolongar, pero me voy a quedar sin mostrarle los... No sé, Martu, ¿qué querés que hagamos? Debe quedar 15 minutos. Queda 1 minuto más. Bueno, de la charla quedan como deben quedar 10 o 15 minutos. Ah, no hay problema, como quieran, nos podemos volver a conectar otra vez, sobre todo si alguien tiene alguna duda. Bueno, conectémonos porque para no terminarlo así, yo sé que me están odiando, pero es un tema medio largón. Simplemente vamos a repasar esto. ¿Qué pacientes son muy sugerentes de tener estenosis aórtica severa con área menos de 1 y gradiente de menos de 40 y fracción de sección preservada? Bueno, si el examen físico es consistente con estenosis aórtica, ¿no? Que nos estamos olvidando, pero que es fundamental. El paciente tiene síntomas típicos de estenosis aórtica, debería tener estenosis aórtica. Pacientes añosos, ¿sí? Pacientes que tienen mucha hipertrofia, pacientes que tienen un estrés longitudinal deteriorado sin otra explicación. El gradiente medio está entre 30 y 40, o sea, no es tampoco que tenemos un gradiente medio muy bajo, área muy chica, ¿sí? Y
Si tenemos dudas, podemos confirmar. Ya terminamos, no me odien. No, quería mostrarles acá que, para que no crean que solamente hablo de eco, voy a hablar un 1,00% de la charla. No, es interesante también que acá lo que podemos usar en pacientes, digamos, hay pacientes que dejan dudas, evidentemente, muchas veces hay pacientes que se hacen varios estudios con distintos operadores y dan también disparidad. Y esto es interesante, ¿no? El calcio, la cantidad de calcio está muy en relación a la posibilidad de que la estenosis aórtica sea severa. Y entonces, el score de calcio por TAC multislice, ¿sí? Cuando en hombres es más de 2000 y en mujeres más de 1200, ¿sí? Ya es probable que sea. Pero cuando es más de 3000 y más de 1600 en mujeres, es muy probable que la estenosis aórtica sea severa. Y casi se descarta cuando es menos de 1600 en el hombre y menos de 800 en la mujer. Ese es un dato bastante interesante que a veces nos puede salvar cuando el eco no es consistente y, bueno, el resto de los estudios no son consistentes. Bueno. Y la otra cosa que puede pasar es que el paciente tenga flujo normal, bajo gradiente, ¿sí? Válvula chica y fracción de sección preservada, que es menos de 1 centímetro cuadrado, gradiente menos de 40, velocidad menos de 40 y un volumen sistólico de más de 35. Bueno, esto en general es un error de cálculo, ¿sí? Y hay algún error en el estudio que se hizo. Estos pacientes, ¿sí? Con bajo velocidad y bajo gradiente tienen el mismo pronóstico que los pacientes con estenosis aórtica moderada. No deben diagnosticarse como severa, ¿sí? Y por supuesto no deben intervenirse. Entonces lo que dijimos al principio, dentro de las mediciones, la que tiene más pronóstico es la velocidad, ¿sí? Como medición aislada, velocidad de más de 4. Si tienen menos de 4, el pronóstico aparentemente sería bueno. En definitiva, hemos visto que se puede clasificar la estenosis aórtica según el gradiente, en alto gradiente, ¿sí? Con más de 4 metros por segundo y más de 40, o de bajo gradiente. O sea, puede haber estenosis aórtica severa con menos de 4 de velocidad y menos de 40. Según el flujo, flujo normal, más de 35 mililitros por metro cuadrado, o bajo flujo, menos de 35 metros cuadrados. Y según la fracción de sección, más de 50 y menos de 50. Y todo eso va a impactar, ¿sí? En los 3 parámetros que tenemos que valorar. Otra cosa que es fundamental es la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, la hipertrofia y los cambios en la fracción de sección son importantes para definir el estadio de la enfermedad. Anormalidades en el ventrículo izquierdo pueden ser también secundarias de hipertensión, enfermedad coronaria u otra miocardiopatía asociada. Hay que evaluar la fracción de sección, la fracción de cortamiento y los volúmenes, como siempre, y el strain, ¿sí? Que ahora está muy de moda, strain, pero strain longitudinal global, puede hacer, como en casi todas las patologías, detección de disfunción sistólica precoz antes de que haya la fracción de sección. Y como dijimos, la hipertrofia en el ventrículo izquierdo acá es muy importante porque puede ser consecuencia de la obstrucción valvular o de estenosis aórtica, pero reduce la cavidad ventricular, especialmente en mujeres, y eso es una causa fundamental de ese estado que dijimos de bajo gradiente por bajo flujo. Este cuadrito ya lo hemos charlado, ¿sí? Resume un poco todo el lío que hicimos, pero en definitiva tenemos que tener en cuenta entonces esos puntos de corte que dijimos de velocidad de gradiente y de área, pero también la fracción de sección y también el volumen sistólico, ¿sí? Tenemos que integrar toda esa información. ¿Qué patologías asociadas son las más frecuentes? Insuficiencia aórtica, pero la gran mayoría de los casos no es significativa, ¿sí? La mayoría de los casos es leve a moderada. Y es importante porque si hay reflujo
aórtico, obviamente aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y da un estado de hiperflujo, ¿no es cierto? Va a pasar más flujo a través de esa válvula, entonces va a haber aceleración. Y la insuficiencia mitral pasa exactamente al revés. Si hay reflujo hacia la aurícula izquierda, obviamente que se reduce el volumen sistólico. Entonces, la insuficiencia mitral infraestima la estenosis valvular aórtica. Y esto es importante porque es una muy mala combinación. Si hay estenosis aórtica, el flujo ese que no puede salir hacia la aorta, obviamente refluye con mayor facilidad, y si tengo una estenosis aórtica y la sangre se está haciendo para atrás, cae cada vez más el volumen sistólico. La estenosis mitral no tiene mucho impacto, si solamente es importante en la estenosis reumática. Y bueno, una cosa que es fundamental y que tiene que ver sobre todo con el tratamiento quirúrgico es evaluar siempre la dilatación de la aorta ascendente, ¿sí? Siempre la evaluación de la valvulopatía aórtica debe incluir la evaluación de la raíz aórtica. Ya dijimos que la dilatación de la raíz aórtica se asocia a aorta bicúspide y obviamente estos diámetros influyen en la toma de decisiones, sobre todo si se va a reemplazar solo la válvula o se va a poner un tubo valvulado. La hipertensión arterial también es muy importante. Acompaña el 35-45% de los pacientes con estenosis aórtica. Bueno, ya dijimos que todas estas mediciones, ¿sí? Son flujo dependientes y la presión obviamente que afecta al flujo y los gradientes, ¿sí? Y debería controlarse la presión arterial en todos los pacientes que se hace una estenosis aórtica, que nosotros no lo hacemos realmente. Pero bueno, si realmente nos deja dudas, es una de las cosas que deberíamos medir. Bueno, ahora vamos a ver directamente las guías de cuándo hay que intervenir a los pacientes, pero estos son estudios recientes de la última guía. ¿Sí? Independientemente de que el paciente esté asintomático, cuando la velocidad aórtica es más de 5.5, ¿sí? El paciente tiene mal pronóstico y se podría intervenir. Cuando la velocidad transvalvular aórtica aumenta más de 0.3 metros por segundo por año, siendo el paciente en seguimiento longitudinal, quiere decir que hay un rápido incremento y se debería intervenir. Y cuando el paciente en ejercicio aumenta el gradiente medio a más de 20 milímetros de mercurio, también se debería intervenir, a pesar de que el paciente esté asintomático. ¿Qué otras cosas podrían ayudarnos en la estratificación de riesgo? Calcificación valvular grave, hipertrofia ventricular con una masa de más de 185 gramos por metro cuadrado, que la válvula esté por menos de 0,8 y menos de 0,5 centímetros cuadrados ajustado. Como dijimos, que la velocidad máxima aórtica sea más de 5.5. Una progresión anual de la reducción de más de 0.1 centímetro cuadrado al año o un aumento del gradiente medio de 0.3 metros segundo al año. Bueno, strain por debajo de 16, ahora tengo una diapo de eso que es muy interesante. Ergometría normal, obviamente, ustedes ya saben que le pedimos ergometría para ver si están sintomáticos, a pesar que dicen que están asintomáticos. Ausencia de elevación de la fracción de sección en esfuerzo, ¿sí? Aumento del gradiente de 20 minutos de mercurio en esfuerzo, hipertensión en esfuerzo. La presencia de enfermedad coronaria, obviamente, si lo voy a operar de coronarias, también reemplazo la válvula aórtica y un ProBNP de más de 150, ¿sí? O sea, todas estas son cosas que inclinan la balanza y fíjense que en lo cotidiano muy pocas veces le damos bolilla a todas estas cosas. En definitiva, las indicaciones de clase 1, ¿sí? Para tratar una estenosis aórtica, o sea, para reemplazar la válvula, pacientes con estenosis, fíjense lo que dice la guía, moderadamente grave o grave. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque estos pacientes que tienen 0,9 con 3.7 de velocidad máxima y 30 milímetros de mercurio entraría como moderadamente grave. Nosotros muchas veces informamos estenosis aórtica moderada a severa. ¿Sí? Serían quirúrgicos. Pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, asintomáticos. Bueno, perdón, vamos al primer punto que quede claro. Paciente con estenosis aórtica severa, asintomática, se opera como cualquier valvulopatía. Paciente con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, asintomático, con ergometría positiva, se opera.
Paciente con estenosis aórtica severa que se tiene que someter a cirugía cardíaca de otra causa, se opera. Paciente con estenosis aórtica moderadamente grave o grave que tenga disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Fracción de eyección por debajo del 50%, se opera. Y los pacientes que tengan estenosis aórtica severa con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección deteriorada, cuando se demuestra reserva contráctil se opera y, como dijimos, dependiendo de la mortalidad quirúrgica, es la única chance que tienen los pacientes, o sea que en la mayoría de los grandes centros se operan hoy. Clase 2A, paciente sintomático con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección normal. Esta guía está como 2A, pero realmente toda la evidencia está en que estos pacientes tienen el mismo pronóstico que los otros, así que se deberían operar. Y los que dijimos antes son los pacientes con estenosis aórtica severa, con bajo gradiente y baja fracción de eyección, una vez que se descarta que monto necrótico por enfermedad coronaria como causante de la disfunción ventricular y que no tengan reserva contráctil, ¿sí? Que sería el grupo que dijimos antes, que esto depende un poco de la mortalidad quirúrgica. Bueno, recomendaciones para TAVI, ya la conocen. No vamos a ahondar. TAVI merece una charla entera, pero solamente para tratar de cerrar todo esto que charlamos, le muestro un caso clínico. Este paciente le pidieron un transesofágico porque se había hecho un transtoráxico, el paciente tenía mala ventana, le había quedado en dudas si el paciente tenía estenosis aórtica moderada, severa, etc. Y estaba hipertrófico, tenía calcificación valvular y quedaban dudas. ¿Sí? Mirando la imagen esta sin medir nada, ¿qué les parece? ¿Será severa o no? No parece severa. Tiene un tiempo al pico bastante preservado, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el BTI, ¿sí? No es mucho, ¿sí? Es un flujo que parece un flujo bastante con una morfología normal. Pero tiene una velocidad de máxima de 3.6 y un gradiente medio de 27. O sea, ahí parecía moderada. En el transtorácico se había tomado más velocidad, pero había sido muy dificultoso. Fíjense que está muy hipertrófico, ¿sí? Fíjense acá, severamente hipertrófico, lo cual, bueno, hace sospechar, obviamente, válvula calcificada y mucha hipertrofia. Y entonces un poco lo que charlamos, ¿qué hacemos en la práctica? ¿Sí? Medí acá el tracto de salida, que medía 2.4, y medí el BTI del tracto de salida, que tiene una velocidad de 1.3, y el BTI es de casi 25. Después me fui a la aorta y lo que vimos antes. Medí 3.6 de velocidad y un gradiente, un BTI, perdón, de 55. Y medí por plurimetría directa. Mira, por plurimetría directa me dio 1.8. Pero fíjense lo difícil que era, inclusive por transesofágico, es todo calcio. Es muy difícil saber. Parece que va ahí, pero bueno, me dejó muchas dudas. ¿Qué es lo que nos saca de dudas? Esta cuenta, ¿sí? La velocidad, el BTI 1 menos el BTI 2 es 0.46, ¿sí? O sea, apenas duplicó la velocidad. Y el área calculada es 2 centímetros cuadrados. ¿Está? O sea, este paciente tiene una estenosis aórtica leve con un estado hiperdinámico. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, acá lo que me está, fíjense aparte que está súper taquicárdico, ¿no? Está realmente hiperdinámico. Lo que me define fundamentalmente es el índice adimensional. ¿Está? En un paciente obviamente con función conservada. Y otro caso clásico, sí, estenosis aórtica, mujer, 89 años. Esta paciente tenía 2 internaciones por edema agudo de pulmón en el último mes. Y la hija decía que tenía una estenosis aórtica diagnosticada hacía más de 10 años, pero como siempre estuvo asintomática y la fracción de eyección conservada, nunca se consideró la opción quirúrgica o de TAVI, ¿no? Bueno, cuando yo la veo a la señora, miren, 6.2 de velocidad máxima, gradiente medio de 85. Realmente pocas veces veo una estenosis aórtica tan severa. El área valvular aórtica sin indexar, 0.3. Y la relación B1-B2, 0.15. ¿Sí? Fíjense lo que les digo del tiempo al pico. Miren dónde está el tiempo al pico acá. Bueno, estos son la señora.
fíjense la función, ¿no? La función es excelente, tiene muchísima hipertrofia, pero función totalmente normal, realmente. Y la paciente, obviamente, 89 no se movía. Era imposible que tenga síntomas porque no hacía nada para tener síntomas. Bueno, la autofake es normal y le dice strain, ¿sí? Y fíjense el strain que tiene la señora. Tiene un strain que es pésimo, y un strain global longitudinal de 6.5, ¿sí? Que lo normal es más de 18. Entonces, esta paciente, que obviamente no se puede hacer una ergometría, ¿sí? No se puede hacer una prueba de esfuerzo, siempre pasó por asintomática y como tuvo fracción de sección normal, como vimos en las indicaciones, no tenía criterio quirúrgico. Sí, probablemente lo tenía porque con más de 5.5 de velocidad y era tan chiquita lo tenía. Pero si le hubiéramos hecho un strain, ¿sí? Seguramente se hubiera operado mucho antes. La paciente falleció 3 meses después del estudio, porque obviamente, como vimos al principio, cuando el paciente hace insuficiencia cardíaca, la mortalidad es altísima. Y esto quiero, para terminar, contarles este estudio de Lancelotti, que es un estudio muy interesante, que definió que con un strain menor a menos 16, en estenosis aórtica severa asintomática, con fracción de sección mayor a 60%, ¿sí? La presencia del deterioro del strain longitudinal se asocia a desarrollo de síntomas, necesidad de cirugía y muerte a los 12 meses de seguimiento. Y él encontró otros puntos de corte que se los nombro, que son velocidad de más de 4.4, strain, como dijimos, menos de 16, la impedancia válvula arterial, ¿sí? El ZBA de más de 4.9 y dilatación de aurícula izquierda. ¿Está? Pero bueno, acá lo que se destaca de este estudio es el strain, ¿sí? Y esa señora probablemente, si le hubiera hecho un strain hace 10 años, se hubiera operado hace 10 años y le hubiera cambiado el pronóstico. Bueno, eso es todo. Los liquidé. No creo que me inviten de vuelta. Sí, como que no. Bueno, es un tema muy, muy largo, estenosis aórtica, pero la verdad es que me parece que para como concepto final, las guías hay que leerlas, ¿sí? Los puntos de corte, estos hay que aprenderlos. Estos puntos de corte, como les dije, van variando. Cada tanto se presenta un nuevo trabajo, como ese que les mostré de Lancelotti, que probablemente el strain forme parte de la evaluación en el corto plazo. Pero bueno, eso hay que aprenderlo. Pero lo que hay que entender es lo que estamos evaluando, ¿sí? Y un poco lo que charlamos, ¿no? Cómo es la hemodinámica, cómo es la física de la estenosis aórtica, porque cualquier evaluación que hagamos se basa en eso. Así que bueno, espero que les haya quedado algún concepto a los residentes superiores, la parte más finita, y a los residentes inferiores los conceptos más hemodinámicos. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Este es el momento. Y es buena la pregunta. Como viste que muchas veces dije que la mayoría de las mediciones son flujo dependiente, o sea, si un paciente ingresa hipertenso, hiperdinámico, muchas veces hacemos el estudio después de un tratamiento diurético agresivo, que eso baja la precarga y obviamente que todo eso afecta las mediciones. Pero bueno, vos tenés que definir el paciente tempranamente, porque tenés que definir por qué entra en edema de pulmón. O sea que el estudio está bien hacerlo. A ver, acá hay pacientes que entran en la zona de grises que son difíciles de definir. Después, la paciente esta última que les mostré, que esta paciente con esta foto no hay nada que discutir, digamos. Si tenés un paciente con 6 de velocidad y 85 de gradiente medio, ahí difícilmente el estado hemodinámico te lo puede cambiar. Pero lo que sí es importante que entender es que eso sí pasa muchas veces. Vos decís, la paciente trajo un estudio que se hizo hace 2 meses, o no 2 meses, 48 horas por consultorio externo, que le dio
estas medidas, y lo hicimos internado y le dio estas otras medidas. No puede ser, hay incongruencia entre las mediciones. Y bueno, pero son prácticamente dos pacientes diferentes. Tenés cambios en la precarga, en la poscarga, en la frecuencia cardíaca, y todo eso obviamente impacta en la parte hemodinámica. Y me parece fundamental hacer hincapié en eso. Nosotros por eco, lo que calculamos es el área efectiva, que en realidad es lo que está pasando, ¿sí? El área anatómica es cómo se abre la válvula, pero esa válvula, la apertura valvular está determinada por todo lo otro que estamos diciendo. Cuando nosotros hacemos el cálculo, no por medición directa, sino por la ley de continuidad, lo que vemos es realmente hemodinámicamente lo que representa el área, ¿sí? El área efectiva. Y es importante también que cuando ese cálculo se hace, por ejemplo, por no sé, resonancia, por TAC, lo que sea, se mide el área efectiva. Y el área efectiva siempre es más grande, perdón, se mide el área anatómica y siempre es más grande que el área efectiva. Después, bueno, ya con el tiempo vamos a ver algunos pacientes que con los residentes superiores hemos visto muchos pacientes que se dan estas situaciones de que el paciente no parecía una estenosis aórtica tan severa por planimetría, pero cuando vos haces la cuenta, está grave. Por eso es muy importante el ZBAS, la impedancia válvulo-arterial, porque eso integra todo, integra la precarga, la función ventricular y la presión arterial. Por eso se plantea como uno de los mejores marcadores pronósticos, porque está integrando todo en una fórmula. Bueno, ¿alguno más tiene alguna inquietud? No, hambre. La inquietud en este momento es hambre y sed. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Disculpen la longitud. La verdad que es muy largo. Todas estas valvulopatías son muy largas. No sé cómo hacer para hacerlo más corto, pero voy a tratar de hacer para la próxima. Gracias, Bueno, Guille. no les robo más tiempo. Gracias. Si te muy bueno. parece, si vos necesitas más tiempo, si no, lo que podemos hacer es hacerla en 2 partes, no hay problema. Yo creo que sí, porque es demasiado, ¿no? Bueno, vos después vemos si lo organizamos para que te sea más cómodo. Mejor a ustedes. No, a mí me da lo mismo. Yo sé que hay un momento que se pierde ya la concentración y es difícil de seguir. Pero bueno, charlamos. Si no, podemos hacer como una generalidad y después hacemos los criterios quirúrgicos y demás. Dale, más adelante. después Pero lo vemos. lo charlamos en la semana, no hay problema. Dale, Bueno, dale. chicos, Gracias. buenas noches. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.